Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a los que se están conectando. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles a Alexis Áviles. Él nos estará presentando el tema de lectores urbanos y los libros y el arte para la industria. Alexis Áviles es director general y cofundador de Lectores Urbanos. Es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California, con un proceso de incubación por el Consejo de Desarrollo de Tijuana y de aceleración por Blue Box Ventures en la Ciudad de México. Y Lectores Urbanos tiene presencia en los estados de Baja California, Sonora, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. Bienvenido, Alexis, y muchas gracias por tu tiempo y tu participación en la sesión de hoy. Antes de darte la palabra, el vicepresidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Adelante. Gracias, Anita. Muy buenos días a todos. Alexis, gracias y bienvenido a este evento que todos los jueves prepara Anita y el Clúster Aeroespacial para todo el público e industria. Consideramos que es un momento muy importante. Tenemos que regresar a lo básico, tenemos que regresar a nuestros orígenes en cómo adquirimos información, cómo estamos transmitiéndola también. La plática de hoy esperamos que sea muy importante para todos los que nos están visitando, ya sea a través del web, por Zoom o por Facebook. Y de nuevo les agradezco a todos su presencia. Alexis, muchas gracias. Anita, te dejo la palabra, por favor. Gracias, Daniel. Y Alexis, sin mayor presentación, adelante, puedes comenzar. Tienes tu micrófono desactivado. Listo, ¿se me escucha? Listo, gracias. Muchas gracias. Pues nada, primero que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo a todos los presentes. Entiendo que son las 8 de la mañana, así que trataré de hacer esto lo más entretenido y productivo posible. Muchas veces tenemos la concepción de que el tema cultural o un tema de lectura puede llegar a ser un tema aburrido, puede ser algo técnico. Sin embargo, espero que puedan por lo menos tener cuestionarse algún concepto al final de esta plática. Pues bueno, la plática se llama Más palabras, mejores ciudades. Como bien lo comentaba, mi nombre es Alexis Áviles y represento a la empresa social Lectores Urbanos. Pues bueno, ¿qué es Lectores Urbanos? Lectores Urbanos es una empresa social que nace en el año 2017 con la intención de promover el hábito de la lectura, el arte local y los valores sociales. Todo esto a través de nuestros módulos de madera. Estos módulos son de madera reciclada, están intervenidos por un artista local, dependiendo de la región donde se vayan a ser instalados, y contienen libros. La única regla de este modelo es toma uno y deja uno, sin que nadie esté vigilándote si al tomar dejaste uno. Y pues bueno, es muy normal preguntarse, bueno, y esto está excelente, esto es un proyecto que busca que las personas lean. Todos ya sabemos que tenemos niveles muy bajos en cuanto al hábito de la lectura, pero no solamente termina ahí el tema, o no solamente es el tema, digamos, más preocupante de todos, sino que otro tema sería que en el español, según la Real Academia Española, existen 100,000 palabras. El mexicano promedio utiliza entre 1,500 a 2,000 palabras, ¿no? Estamos hablando del 1.5 al 2% del lenguaje, y esto es un tema que muy poco se habla o muy poco énfasis existe en ello, o estas campañas, ¿no?, de hacer algo al respecto. Y a través de esta plática trataré de dar puntos concisos de cómo esto afecta nuestra interacción, tanto la comprensión del mundo como individuos, así como nuestra construcción social como eso, como sociedad, ¿no? Vamos a ver esto. Ok. Empezamos con esta frase de Ludwig Wittgenstein que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es que tenemos que entender que cuando tenemos un pensamiento que no hemos articulado en palabras, tenemos una simple percepción. Esto es a través de los sentidos. Es un concepto abstracto que únicamente vive en nuestra cabeza y que tenemos a través de cualquiera de nuestros sentidos, pero es solamente a través de la articulación
en palabras, de teñirlo de significado, que esto cobra vida y que nosotros le damos una percepción, ¿no? Decía también Lacan que la palabra mata la cosa, ¿no? Estamos limitados por el texto para tener acceso al universo. Hay un ejemplo muy fácil que podemos realizar en este momento para ejemplificar lo que trato de explicar en este punto, que es el ejemplo del árbol. Entonces, en este segundo podemos hacer un pequeño ejercicio donde cerremos los ojos e imaginemos un árbol. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen la visualización de ese árbol? Pues bueno, ahora si yo les preguntara, ¿ese árbol que imaginaron tenía frutos? ¿Qué tan alto era? ¿De qué color eran sus hojas? ¿De qué color era el tronco? Es solamente regresando al árbol, regresando a conceptualizarlo a través de palabras claras que le damos nitidez a esta imagen, ¿no? Tenemos claro el concepto de lo que es un árbol, pero para tener nitidez necesitamos las palabras, necesitamos regresar a ellas y retransformarlo y resignificarlo con el lenguaje. Justamente ese es el tema. Tenemos también todas estas preconcepciones o sesgos cognitivos de estas frases, ¿no? Que son muy comunes en nuestra sociedad, ¿no? Piensa antes de hablar, o lo sé, pero no puedo explicarlo, ¿no? Y muletillas sin fin. Creemos que el pensamiento está totalmente estructurado antes de expresarlo o configurarlo en palabras, ¿no? Cuando en realidad la potencia de la imaginación está delimitada por la potencia expresiva del lenguaje. Muchas veces creemos o vemos al lenguaje como este ente ajeno a nosotros, de las palabras ya están inventadas y las inventan los técnicos en la RAE y ellos se dedican a ello y ya me llegará, ¿no? Cuando en realidad la aportación cultural o esta parte de la creación de la cultura segmentada tanto en conceptos pequeños como una ciudad que puede tener sus propias palabras, regionalismos, a un país, ¿no? Por ejemplo, en portugués existe el concepto de saudade, que saudade es la feliz añoranza de la distancia entre una persona y otra y tratar de resolver esa distancia. ¿No? Es un concepto muy claro y muy específico que ellos conceptualizaron en una palabra, la cual no existe en español, ¿no? Y en otros idiomas existen miles de palabras que nosotros no tenemos en el español. De hecho, el español es una de las lenguas que menos palabras contiene, ¿no? Y esto nos habla también de, entonces, a priori, tenemos un problema básico estructural en la forma de qué tanto vamos a poder entender el mundo y qué tanto vamos a poder expresar las situaciones cotidianas del día a día. Dejemos de lado los tecnicismos y dejemos de lado anglicanismos o esta parte de palabras elevadas en un concepto o en un grupo específico, ¿no? Sino como sociedad, qué tanto nos estamos expresando. Y esto tiene otras implicaciones. Decía Luisa Echenique, que es una escritora española, existen democracias de 1000 palabras y existen democracias de 40,000 palabras. ¿De cuántas palabras es nuestra democracia? Yo preguntaría, ¿no? Sin entrar en temas políticos, pero es un concepto válido y es un concepto a cuestionarnos, ¿no? También adjunto en la imagen a Slavoj Žižek, que decía, creemos que somos libres porque nos falta el lenguaje para estructurar nuestra falta de libertad, ¿no? Y es solamente, como lo comentaba al principio, nuestra capacidad de transmitir estas herramientas de conocimiento que son las palabras es lo que delimita nuestro universo tal cual, ¿no? No podemos entender, nada está fuera del texto, no podemos entender el universo si no tenemos las palabras para articularlo, ¿no? ¿Qué es una enana roja, no? ¿Qué es este gas en el universo? ¿Cuáles son los elementos? No es solamente a través de esta nitidez que podemos entenderlo. Y pues bien, veamos que lleva a cosas prácticas de la vida, ¿no? Es este punto donde la filosofía se topa con la realidad, ¿no? Filosofía práctica. Y son cosas que no cuestionamos mucho y que son realmente importantes y preocupantes, ¿no? Ok. En esta parte me gustaría hacer más bien, contar una pequeña historia que, si bien ya comentaba las carencias que puede traer la falta de lenguaje, también esto es una pequeña reflexión que tuve acerca de las preconcepciones y sesgos cognitivos que podemos tener como sociedad, ¿no? Y en este caso, 100% mío. No hablo de que esto sea el caso o la norma para todos, pero esto fue algo que me sucedió a mí. Al haber nacido en el seno de una familia católica conservadora,
muchos de mis aprendizajes estuvieron basados en pasajes bíblicos, ¿no? Y en este tema de ayudar al prójimo, en este tema de tener cuidado, ¿no? Y creo que ese fue un tema que marcó mucho mi infancia. Cuando acompañaba a mi abuela a la tienda, antes de salir de la casa, me comentaba, si alguien te habla en la calle o si un señor te pide que te acerques, jamás le hagas caso, jamás te acerques, ¿no? Las personas allá afuera son malas. Inclusive el tema ya muy cultural de el señor del costal, ¿no? Que va a venir por ti el señor del costal, como si a priori existieran personas malvadas allá afuera que están dispuestos a llevarte, ¿no? Y creo que más allá de que están cubiertas por una protección, digamos, paternal de cierto modo y cuidar a nuestros niños y que sean conscientes, creo que todo esto poco a poco construye una ideología en la cual termina siendo que un mexicano no confía en otro mexicano, ¿no? Por lo menos así yo lo entendí desde muy pequeño, pero también tuve la suerte de tener contacto con ciudades en Estados Unidos al practicar karate. Entonces, desde muy pequeño tuve estos andares por las ciudades, ¿no? Phoenix, Las Vegas, digamos. Y un día caminando por Los Ángeles de la mano de mi madre, me topé con uno de estas maquinitas, ¿no? De expendedores de periódicos. Y recuerdo que me voló la cabeza el hecho de haber visto a una persona meter una moneda, abrir la caja y sacar un periódico. Pero al abrir la caja tenía acceso a todos los periódicos. Y yo no podía entender, bajo estas enseñanzas que me habían dado, cómo un señor en alguna parte de Estados Unidos tenía la confianza en las personas en la calle de abrirles todo su producto y que confiar en que solamente iban a tomar un periódico, ¿no? Lo justo. Entonces recuerdo haber parado en seco a mi madre que me tomaba de la mano y al voltearme a ver, me ve que estoy viendo fijamente con la boca abierta esta máquina y me pregunta qué me sucedía. Le comentaba de que, pero ¿por qué no se los roban? Me decía todas estas frases, ¿no? Con esta parte de amor maternal igual, de que aquí las cosas son diferentes, aquí la cultura es distinta, pero ven, vamos a meter una moneda y tú también puedes hacerlo. Entonces fue este ejemplo de, mira, tú tienes, la gente también puede confiar en ti, ¿no? Eres digno de confianza. Nunca me puse a pensarlo por lo menos de forma racional. Era un niño, digamos, de 7 años, 8 años. Y 20 años después me encontré, me redescubrí siendo ese señor que ponía módulos por nuestro país, intentando que miles de niños en nuestro país tuvieran este mismo choque cultural que tuve yo y que sus madres les expliquen cuando ellos les pregunten por qué no se roban todos los libros, que les explique que aquí las cosas son diferentes, ¿no? Entonces creo mucho que es el tema de aportación cultural y de confiar en nosotros, y creo que un mexicano es digno de que otro mexicano confíe en él, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hacemos? Entramos en materia. Pues para ello está Lectores Urbanos, ¿no? Tenemos en la actualidad 2 productos, los cuales están 100% enfocados en lo que comentaba, en el tema de la promoción de la lectura, la promoción del arte y este ejercicio de la ciudadanía, ¿no? El primero, para dejarlo de lado, es el tema de la plataforma digital. Nosotros tenemos en nuestra página lectoresurbanos.com un sistema de suscripción a través del cual, por un monto mensual, tú recibes un paquete literario que incluye un libro basado en tus gustos y preferencias el primer mes. Para esto llenas un registro con todos tus datos, tus gustos de géneros, tus gustos de autores, libros específicos que te gustaría leer. Y a partir del segundo mes, nosotros te brindamos la opción de que a través de una lista tú puedas escoger mes a mes el libro que deseas leer. Sorprendentemente, muchos de nuestros suscriptores prefieren mantener en sorpresa este proyecto, confiar en nosotros y que la lectura mes a mes los sorprenda, ¿no? Y eso también es muy refrescante. El hecho de que están suscritos o son parte de esta comunidad tan grande por el hecho de la lectura y no por el hecho de querer adquirir un libro a lo mejor con un precio
competente en el mercado, ¿no? Este paquete te incluye el portalibros oficial de lectores urbanos, te incluye el libro físico, un separador y un código QR dinámico, el cual tiene tecnología dinámica, la cual nos permite exponer 3 libros digitales distintos cada mes. O sea, si te llega tu vinil adhesivo y ese mismo vinil adhesivo que yo te envío, cada mes tiene 3 libros distintos, ¿no? Y justamente ese es el modelo que nosotros manejamos en la plataforma. Estamos por introducir nuevos productos, evidentemente en aras de abrir nuestra propia editorial y tener esta exposición de los escritores mexicanos, que también mucha falta hace contar las historias de esta tierra, contar las historias latinas, y somos gente talentosísima, ¿no? Lo hemos visto con todos nuestros directores en Hollywood, que aquí hay muy buenas historias, ¿no? Y dignas de contar. Por ende, es también lo que estamos enfocando parte de nuestro tiempo ahora con esta arista de la editorial. Y pues el punto central, ¿no? Nuestra estrategia central de todo esto y cómo nace el proyecto 2017, nuestros módulos de lectura, que como ya lo comentaba, están hechos de madera reciclada. La altura de estos módulos, contando la parte más alta del letrero, es de 1,70 m, ¿no? Por ende son altos, bastante visibles, bastante vistosos. Están intervenidos por artistas locales, tanto para la promoción como el apoyo. Nosotros damos un apoyo por cada intervención de los artistas que se hacen parte de lectores y que pueden sentir este reconocimiento social de ver su arte expuesto ante miles de personas día con día, ¿no? También está la parte de que cuentan con nosotros a priori, damos 15 libros. De estos 15 libros, 10 son clásicos de editores mexicanos y 5 es la misma propuesta que en la plataforma. Nosotros brindamos una lista con bestsellers, con libros técnicos de negocios, libros de psicología, etc., etc., y ustedes tienen la oportunidad de escoger estos 5 libros, ¿no? La idea es que estos 15 libros sirvan como esta inercia inicial del intercambio, ¿no? Y ya cada quien decidirá cómo administra el toma uno, deja uno, aunque evidentemente esa sería la regla madre, ¿no? del proyecto. Este es el ejemplo del código QR. Este código QR está vivo. Si gustan tomar una fotografía o más bien interactuar con él con su cámara, les abrirá los libros. Este es únicamente un ejemplo, ¿no? No es el código que utilizamos comúnmente, pero es justamente una de las propuestas que tenemos. Dentro de cada caja, al abrir la caja, en la contratapa, vendrá uno de estos códigos que contendrá 9 libros distintos cada mes, con la intención de contrarrestar este falso precepto de que el éxito del proyecto depende de que haya libros todo el tiempo que visitas la caja, ¿no? Es una curva de aprendizaje, entendemos que también es maestro y examen estos módulos, es maestro en el sentido de te permite acceder a ideas de autores, ¿no? A través de estos libros, te permite la apreciación del arte, que el arte no solamente es colores y formas, sino que es un impacto en el materialismo dialéctico y que esto repercute en tu psique cognitiva a través de tu creatividad, a través de tu estado de ánimo, ¿no? Beneficia la ansiedad y la depresión. Por ende, al ser maestro, también es un examen, ya que cada vez que interactúas con el módulo, tú bien tienes la opción de vandalizarlo, de robarlo, de robarte todos los libros, de tomar un libro y jamás venir y dejar uno, pero el módulo siempre va a estar ahí y siempre va a ser un examen para que tengas la oportunidad de pasarlo. Y siempre va a existir esa confianza, porque como comentaba, un mexicano es digno de confianza de otro mexicano. Estos son algunos ejemplos de dónde introducimos los módulos en el estado de forma inicial. Estos son algunos de los lugares donde cuentan con módulos. Comentar que el mes pasado lanzamos una campaña de 25 módulos para todo el estado. Se fueron en una semana, prácticamente una semana y un día. A partir del día de hoy tendremos terminado el primer módulo. Por ende, a partir de hoy a la siguiente semana estaremos entregando 25 y posicionando 25 nuevos módulos en nuestro estado.
También, como se comentaba al inicio, una disculpa, voy a tomar un poco de agua. Como se comentaba al inicio, tenemos, bueno, esta celebración de los 25 módulos en el estado, si bien es por nuestros 5 años, también es por la celebración de nuestro lanzamiento nacional. Tenemos ya presencia, estamos en campaña de posicionamiento y lanzamiento en los estados de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, en Michoacán y en Sonora, ¿no? Estando en pláticas para aperturar los estados de Puebla, Querétaro e Hidalgo, ¿no? Entonces estamos en este proceso de expandir el proyecto y de llegar con seguridad y con un modelo probado a todo el país, ¿no? Y de ahí el mundo es una oportunidad, ¿no? El tema de la lectura está un poco peor en Asia y en algunas partes de Asia, evidentemente, y en África, ¿no? Entonces tenemos todo el continente y tenemos otros continentes para llevar este proyecto a todas partes, ¿no? Si bien he comentado lo que para nosotros de inicio y lo que hemos aprendido conforme al tiempo, los tecnicismos de las repercusiones que puede tener este proyecto, el proyecto tiene una vida propia y el proyecto tiene una vida propia a través de que se convirtió en una plataforma social para que las personas se puedan unir, tanto como artistas que nos han contactado pidiendo intervenir la cajita, ¿no? Tenemos, ahora lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, pero Enrique Chiu, por ejemplo, que es un artista, yo diría que de los más renombrados ahora del estado, finísima persona, siempre pidiendo módulos, siempre queriendo aportar, siempre queriendo ser parte, sin hacer ningún tipo de ademanes o afanes, ¿no? Otros artistas que recientemente se inician, ¿no? En este mundo y quisieran que su arte se fuera reflejado y tener orgullo de esto. Maestras, nos tocaba al inicio que una profesora la encontramos en uno de los módulos en Plaza Río con una bolsa cargándola de libros y yendo a donar para que los libros, para que siempre tuvieran libros las cajitas y que sus alumnos pudieran ir a estos módulos para que tuvieran esta recreación en clase. Y le preguntábamos, pues, aparte de que dar las gracias, pues que si era el módulo que ella visitaba, nos comentaba que no, que visitaba un módulo desde el Secud, un módulo en el centro, entonces tenía todo un recorrido y ella lo hacía caminando con esta bolsa, ¿no? Entonces, son estos héroes y son estas personas y son lo mismo que comentaba de que creemos que somos una sociedad muy apartada y que no tenemos, o que nos cuesta mucho tener estas muestras de solidaridad. Se nos olvida mucho que tenemos esta falsa creencia de que la evolución es individual y que la culpa es individual y que los avances son del individuo y entre yo más lea y entre yo más logros y entre yo más pueda sacar adelante. Somos sociedad, no existe individuo sin sociedad, es solamente la sociedad quien te indica qué eres, ¿no? Sin la opinión de los demás, de una forma filosófica, evidentemente. Tú no puedes ser chistoso si nadie se ríe de tus chistes, si nadie dice que eres una persona chistosa. Es solamente a través de armonía y comparación, ¿no? Cómo podemos entendernos a nosotros mismos en este mundo. Entonces, es muchísimo más valioso y es muchísimo más grande y es un impacto gigantesco cuando nos unimos en sociedad y creamos esta plataforma que es Lectores Urbanos para que todas estas personas por fin puedan salir a hacer ese acto de bondad que tenían años y años queriendo hacer en beneficio de la lectura, del arte o de simplemente por amor a su ciudad. Aquí tenemos algunos ejemplos que enmarcan muy bien este tema de cómo Lectores Urbanos empezó por convertirse en esta plataforma que les comento, y si podemos iniciar de izquierda a derecha, superior a inferior, estas dos imágenes están vinculadas y este es un módulo que está en la clínica CIPAC. Un saludo al doctor Castillo y a Gabriela Castillo, que fueron las personas que introdujeron el proyecto en su clínica. Ellos reciben pacientes internacionales generalmente. Entonces, y fueron las personas del grupo inicial en Tijuana en el 2017. Desde que empezó el proyecto, ellos adoptaron 2 módulos y tuvimos este curioso efecto que si la curva de aprendizaje
En nuestra ciudad fue incremental. Ahora es muy difícil ver un módulo en alguna plaza pública sin libros, pero al inicio fue evidente que todos los libros se iban, ¿no? Que era este proceso de aprendizaje y de adopción comunal, de que surgieran estos héroes que dejaran libros. Ellos tuvieron un efecto contrario. Ellos no encontraban dónde poner libros de tantos libros que venían y dejaban, ¿no? En cuanto a esas personas canadienses, americanas, de otras partes del mundo que tal vez pueden estar mucho más familiarizados con esto aporte cultural, pues tuvimos este efecto de que no encontraban dónde poner los libros. Hay otra imagen, pero se me hizo ya redundante, de la otra caja que tiene igual o más cantidad de libros, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver cómo el proyecto sí depende mucho del grupo fractal al cual es expuesto y cuál es nuestra meta, ¿no? Y que se puede. ¿Por qué no se va a poder, no? ¿Por qué los mexicanos no podríamos llegar a este punto, ¿no? La imagen de arriba de los niños es justamente lo que comentaba, ¿no? En mi historia de ver a la infancia interactuando con este concepto, con esta idea que si bien de inicio no teníamos ninguna noción de la repercusión social que podíamos tener en los niños, pues bien, me encanta esta imagen, ¿no? De ver a la juventud, ¿no? Ya siendo parte, lectores urbanos, de su día a día y acostumbrándose a confiar, ¿no? Y en la derecha está, como bien lo comentaba Enrique Chiu, en la cajita que está intervenida. Esta cajita se encuentra en el Gran Hotel Tijuana y fue la primera que nos hizo favor de intervenir. Esta cajita tendrá un valor muy alto, ¿eh? Yo creo que si vale la pena robarse alguna sería esta. La imagen de abajo de la cajita sin intervenir, esta representa a David Trejo, que David Trejo lo conocí en el viaje justamente de incubación en la Ciudad de México por parte del Consejo de Desarrollo de Tijuana. Él llevaba su proyecto de madera, es una persona bastante exitosa. Él viene de no tener todos los recursos del mundo a ser un hombre bastante exitoso, self-made, y lo admiro bastante. Él es una persona que tiene a priori esta ideología de la cual hablo, de confiar, de apoyar por el simple hecho de que tengo la capacidad de apoyar. Y él, con base en la plática que tuvimos y en la explicación, le encantó el proyecto, le encantó el tema. Se hizo el lector más ávido. Bueno, está de más decir que se convirtió en un socio de la empresa y él nos donó sin ningún interés y sin ningún costo 10 módulos, como lo vemos, dando inicio al nuevo formato para empezar del módulo. Este es el formato actual y terminó siendo parte de lectores, ¿no? También reconocimiento a Pablo Carrillo, ¿no? Que es otro socio, y a Fernanda, que fue la persona también con la cual inició todo este proyecto y todo este viaje, que no es posible esto sin ellos, ¿no? En la parte central nos encontramos un día este sticker en uno de los módulos, donde esta persona nos compartió su celular, su nombre, y nos decía que nos debía un libro y que él iba a regresar, ¿no? Y marcaba la fecha. Y no sé, está de más, son estas acciones que justamente es lo que decía, son distintas formas en las cuales tenemos que quitar estos sesgos de que somos malos a priori, ¿no? Y también, por último, no solamente es en el tema de la lectura, sino también en el tema artístico, ¿no? Como estábamos en un festival interviniendo un módulo en vivo y se acercó un niño para pedir si podía él ayudar y que él quería también ser parte e imprimir sus ideas y su arte, ¿no? Entonces, digo, son de todas las edades, de todos los tipos, y al final de cuentas, Lectores deja de ser solamente un proyecto social, deja de ser lo que nosotros pensamos en un inicio y se convierte en algo mucho más grande que todos, se convierte en una plataforma que nos une, ¿no? También un especial agradecimiento a algunos de las personas que han estado con nosotros desde el inicio, que han confiado en nosotros y que
y que han hecho el esfuerzo en aras de sus ciudades, ¿no? Y que pronto será en aras de estados y del país entero. Dejo mis datos de contacto, los datos de contacto de lectores, el teléfono directo, y en redes nos pueden encontrar como Lectores Urbanos. No sé si haya algunas preguntas. Por mi parte eso sería todo. Me comentaban que no los aburriera y que no fuera una plática tan técnica. Traté de hacerlo así, por ende no fue tan larga, pero son las 8 de la mañana y entiendo que muchos de ustedes estarán dormidos, ¿no?, con esta plática, pero espero sus preguntas y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, por tu presentación. Sí, hemos recibido algunas preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué tanto tiene que ver la semántica de nuestro lenguaje en la cultura del mexicano? Esa es una muy, muy buena pregunta, justamente, y digo, vamos a profundizar. El tema, en cuanto a la pregunta, es que tenemos que entender desde dónde surge el lenguaje y cómo es que surge y cuáles son los tres tipos, ¿no? Había un ejemplo, y qué bueno que me recordó. Había un ejemplo que quería comentar, aparte del de Saudade, que es el tema de que han habido dos casos, me parece, en los cuales un mono ha podido utilizar el lenguaje, no verbal, evidentemente, por su delgadez en los labios y su estructura anatómica. Los monos no pueden pronunciar palabras como lo hacemos nosotros, pueden pronunciar ruidos, ¿no? Pero les enseñaban a hablar este lenguaje de señas y a entenderlo. Entonces, el mono aprendía conceptos básicos como up, que quería que lo abrazaran, o comer, o cosas bastante básicas. Y un día se encontraba este mono con estas personas en el estudio en un lago, y fue la primera vez que vio una garza. Y el mono, sin que nadie le preguntara, sin ningún estímulo externo para expresar un concepto, el mono, con el lenguaje de señas, expresó pájaro de agua para referirse a la garza que veía por primera vez. Entonces él conceptualizó lo que veía sin que ningún estímulo externo, ¿no? Entonces a su manera, él creó esta palabra de pájaro de agua. Entonces es entender que justamente como humanos también tenemos distintas, de dónde surge nuestro lenguaje. Tiene mucho que ver el clima, tiene mucho que ver también nuestra ergonomía, para ver la forma en la que sea mucho más fácil expresar las palabras. Por ejemplo, muchas personas que tienen problemas con la R, ¿no? Que es un tema también genético, y de dónde viene nuestro lenguaje y cuáles fueron nuestros antecesores, ¿no? Entonces, también la capacidad de fonética tiene mucho que ver con la construcción tácito textual de las palabras, y ello tiene una implicación también en cómo le damos significado al significante en la forma en la que nos expresamos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es la ética y la moral algo que falta en expresión en el lenguaje del hispanoparlante? Mira, ya hablando de filosofía, a mí me cuesta mucho trabajo, ya de forma personal, ¿no? Porque tendríamos que definir qué es la ética y qué es la moral para todos. Muchas personas hablan acerca de que la moral es solamente ego y estética, ¿no? Decía Nietzsche que la moral tiene principios estéticos. Eres un héroe si matas a una cucaracha, pero eres un villano si matas a una mariposa. Entonces estamos entrando en terrenos pantanosos donde tal vez tenemos que revisitar esos conceptos y no mezclarlos a priori. Entender esto es muy importante, podemos sacar esto de aquí. Entender que el lenguaje está sesgado de manera natural. No podemos no expresar algo sin que esté sesgado por nuestras experiencias o por experiencias a priori de la concepción de esa palabra o de esa frase. Lo que decía hace rato, de sé lo que quiero decir, pero no puedo expresarlo. No, esconde bastantes sesgos. Es una forma de decir, no sé, no comprendo lo que quiero decir, pero no te quiero decir. Entonces, es muy importante, uno, entender de dónde surgen estas palabras, darle un significado propio, porque no es lo mismo para ti el concepto de valentía o el concepto de valiente como un león, ¿no? Mencionaba Diego Rosarín. Para ti valiente como un león puede ser algo muy heroico y admirable, y para mí valiente como un león puede ser un tema más paternal o inclusive villanesco, ¿no? Entonces, es nuestra interpretación también del lenguaje
lo que demarca muchas veces lo que significa para ti, para mí, los conceptos, ¿no? Ese es un problema también que tenemos a la hora de comunicar. Entonces, daría nada más ahí como una pequeña recomendación, no soy nadie para dar consejos, pero de revisitar los conceptos filosóficos primero y antes mezclarlos con temas textuales. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es entonces la forma de solucionar la condición del impacto del lenguaje y cómo transferir no solo una idea, pero también conocimiento en el sector industrial? Es correcto, esa es una excelente pregunta. Hace tiempo, el año pasado, da una plática para un grupo universitario de ingeniería. El presentador me comentaba al final de la introducción que pues mucha suerte en transmitirle algo a los estudiantes de ingeniería que son mucho más técnicos que conceptuales, ¿no? Digamos, de alguna forma, por enmarcarlo con lo que trató él de decir. Y al final de cuentas hubo muchísimas preguntas y fue una de las mejores pláticas que he tenido la oportunidad de compartir. ¿Por qué? Porque creemos que nuestra papel en la actividad económica o en la actividad profesional es quién somos. Cuando tenemos que entender que antes de ser nuestro trabajo, somos seres, digamos, es una frase, ¿no? Seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero somos, sí, niños tratando de ser adultos y tratando de hacer que sabemos. Entonces, para tratar de saber cada vez más, hay que leer. Y no leer por leer y no intelectualizar o pensar que existe alta cultura y baja cultura o que un libro es mejor que otro simplemente porque yo pienso que tiene conceptos mucho más profundos intelectuales que me van a poder permitir dar pláticas muchísimo más profundas, ¿no? El tema de la lectura es un hábito y el tema de como cada hábito, como por ejemplo el hábito al ejercicio, es repetición y es encontrar en esta repetición la forma en que tu cerebro inconsciente lo ejecute de forma natural, ¿no? Entonces la lectura también cuesta trabajo, todo cuesta trabajo. Nadie nace diciendo, me encanta la lectura porque sí, ¿no? Y me encanta leer 500 hojas al día de Don Quijote de la Mancha. Claro que no, a nadie. Son conceptos a lo mejor muy elevados para muchas personas, son palabras muy rebuscadas, ¿no? Lo importante es en la lectura y lo profundo, encontrar palabras que no sabes, detenerte, anotarlas, escribirlas. En el proceso de escribir, esconde muchísima parte de comprensión mental. Escribirlas y buscar su significado. Si tal vez no quieres detenerte, cuando estés leyendo, ponte una hojita con una pluma y escribe las palabras que no entiendes. Y al final de tu lectura, o al final de la semana, o al final del mes, date un tiempo y de por lo menos conocer el significado de esas palabras. Y esas palabras, como lo comentaba, van a ser herramientas que tú vas a tener, no solamente para expresarlas en enunciados, sino para reconfigurarlas, mezclarlas con otras que ya tienes, y va a crecer tanto tu capacidad imaginativa en áreas técnicas como lo puede ser el área aeroespacial. Entre más palabras y más conceptos y no solamente del área de ingeniería. O sea, creemos que todo está conceptualizado en un solo tema. Al contrario, entre más palabras tengas, mayor va a ser tu capacidad de razonamiento. Puedes unir y hilar conceptos y tener una mayor comprensión en sí del universo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde radica la importancia del lenguaje en el área técnica. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también, ¿por qué leer un libro en papel o qué lo hace diferente a la lectura digital? Yo no estoy peleado con ninguna de las dos, para algo existe la tecnología. Si bien hay personas que lo prefieren en pantallas, tener mucho cuidado, hacerlo en aparatos especializados. ¿Por qué? Porque las celulares o las computadoras tienen esta luz azul, ¿no? Que empieza poco a poco a dañar nuestra visión. Existen lentes de luz azul que hacen que no entre directamente esto a nuestros ojos, pero más allá de a lo mejor tener esta añoranza, ¿no? De cómo empezaste a leer, de poderte llevar la lectura, no sé, pararla, abrirla, me encantan los separadores. No sé, ella es un gusto personal, no tiene ninguna diferencia en lo absoluto, pero sí, solamente cuidar ese tema de la luz azul. Muy bien, gracias. Preguntan también, ¿qué técnicas o elementos motivadores existen o sugiere para que las personas lean? ¿Cuál es su...?
Qué buenas preguntas. Sí están siendo, no te las estás inventando tú, ¿eh? Son muy buenas preguntas. Tuve la oportunidad de estar en un podcast el año pasado también y comentaba algo que muchas personas me dieron retroalimentación de ello, que les sirvió. Fue el tema de que si cambiamos 15 minutos en Instagram al día, que no son 15 minutos, son horas que tú pasas scrolleando en TikTok, ahora los jóvenes, ¿no? En Facebook, en redes sociales en general, cosas vacías, con esta esperanza de que la siguiente publicación va a ser la publicación que me va a traer algo, lo que quiero encontrar, a la persona que quiero ver, ¿no? Y nos pasamos horas y 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 horas en esto. No tiene nada malo, pero si quieres un consejo, cambia 15 minutos de redes sociales, escritos, pausados, conscientes, en leer 10 páginas de un libro al día, 10 páginas. Al despertar, date 15 minutos, ten tu libro al lado de tu cama, date 15 minutos para leer 10 páginas de un libro, o al irte a dormir, antes de dormir, ten tu libro también ahí y lee 10 páginas de un libro. Al final del mes, vas a haber leído por lo menos un libro, vas a estar leyendo un libro al mes, que lo que pudo haber significado estos 600 minutos en Instagram, que no te hubieran dejado, te lo aseguro, ni el próximo negocio, ni tal vez la próxima relación, ni muchos amigos, ¿no? Entonces, no es por satanizarlo, no, al contrario, no me meto con absolutamente nada, cada quien su vida, pero un consejo muy práctico es eso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente dice, el nivel de lectura es bajo en México o las personas en la maquiladora tienen un nivel básico educativo. ¿Cree usted que esta propuesta puede ayudarles a leer y por qué? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es lo que comentaba con anterioridad, que creemos que la lectura es un chip que nos implantan en el cerebro y que las personas intelectuales los tienen y las personas de carencias culturales no. Y esto es un pensamiento clasista, ¿no? Y es un pensamiento a lo mejor discriminatorio, de cierta manera, cuando no es así, cuando es un hábito. Y justamente lo que trata de hacer lectores es accesibilizar estos, eh, estos libros, ¿no? Que, pues la verdad, o sea, son carísimos y pueden ser muy difíciles de adquirir por personas de un extracto social no muy privilegiado. Por ello también lo del código, por ello también de utilizar la digitalización. Claro, en los libros digitales es libros liberados, no tener problemas, profundizar nosotros en lo de nuestra editorial para poder tener todos los derechos de estos libros a compartir, pero creo que es muy fácil caer en apuntar dedos de quién es el culpable. Justamente en el libro que estoy leyendo, y mira qué forma tan orgánica de introducirlo, este libro se llama ¿Qué es la historia? De un historiador que se llama H. Carr, y él habla en el libro acerca de, digo, ya conceptos más profundos, pero tienen relevancia con esto, de cómo nosotros pintamos estos sesgos de decir, creamos héroes y villanos. Pues fue Hitler, el malvado de la historia que mató a tantas personas. Óyeme, no fue Hitler. O sea, Hitler fue electo presidente de forma democrática por el país de Alemania y tuvo alianzas con países como Italia, ¿no? Como Japón, no sé, en otras partes del mundo. Y nosotros tendemos a crear villanos porque podemos destruir y conceptualizar nuestra maldad o nuestra bondad en una sola persona, ¿no? Y funciona tanto a bien como para mal. Creamos a César, creamos a Aquiles, creamos a Miguel Hidalgo, creamos héroes, porque los héroes inspiran y los héroes son inalcanzables y son estas historias donde tú dices, jamás voy a llegar a hacer eso. Esas personas nacen con una manera distinta, ¿no? O jamás voy a ser así de malo como fue Hitler, y Hitler es una persona malvadísima y tal, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de buscar culpables, dejar de caer en sesgos de individualidad, cuando no puede haber un cambio individual sin que se presten las condiciones sociales del entorno como sociedad para que este cambio individual pueda surgir. Tú no puedes cambiar al mundo, tú no vas a arreglar el problema de la basura, del cambio climático. Tenemos que hacerlo juntos, ¿sabes? Entonces, el tema es no caer en estos preceptos básicos.
Claro, gracias. La siguiente dice, ¿cree usted que su forma de ver la vida y su inclinación por la lectura es representativa de los jóvenes de su generación? Mm. Yo creo que, más bien, no lo he podido identificar por generaciones, lo he podido identificar por áreas fractales. ¿A qué me refiero con áreas fractales? A lugares inocuos, regiones, digamos, donde existe este intercambio. Dicen los sociólogos que la única forma del avance social es a través de estas zonas fractales que se intercambian conocimiento y cultura. Entonces, digamos, zonas fractales Tijuana y digamos zonas fractales San Diego. Todos los amigos que tengo en San Diego, incluyendo mi novia, un saludo a Gabriela, eh, son personas sabias lectoras, porque desde jóvenes en la primaria no les introdujeron la lectura de forma obligatoria. Les enseñaron a leer y les enseñaron a identificar qué es lo que les gustaba leer. Y el hecho de dar esta apertura y esta libertad en el área académica es vital para que a partir de ahí se desarrolle el camino hacia la intelectualidad. Yo no puedo poner a leer a niños de primaria el Conde de Montecristo o a Nietzsche. No van a entender. Por más que yo les quiera meter esta lectura y decir, sí, como escuela les enseñamos de filosofía, a lo mejor no están preparados, a lo mejor no les gusta, a lo mejor no es el momento. Preguntémosle qué quieren leer, preguntémosle qué temas les interesa y encontremos cómo introducir esta lectura para crear hábitos, no para crear estudiantes que leen filosofía o que leen historia, ¿no? Creo que el tema va mucho de la creación de hábitos y cómo estamos fallando en introducir la lectura, que no es un trabajo, que no es algo tedioso, que es este tema, o sea, trae muchísimos beneficios y es una forma de autodialéctica de entender la forma de pensar y platicar con autores que a lo mejor vivieron hace 500, 1000 años. Entonces, es justamente encontrar qué es lo que te gusta a ti, cuáles son los temas que te apasionan y por ahí empiezan. Pueden ser mangas, animes, cómics, no importa, no existe la alta cultura ni la baja cultura. Es empezar a leer y empezar a entender nuevas palabras. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué herramientas existen para la industria para lograr procesos de innovación y creatividad si el lenguaje del mexicano no tiene las suficientes herramientas para transmitir una idea? Pues la pregunta engloba la respuesta, ¿no? Pues evidentemente, si bien en filosofía nunca nos acercamos, más bien, nunca llegamos a la verdad es un concepto inalcanzable, por ende no existe lo perfecto, y hablar de infinitos es hablar de absolutismos. El hablar de procesos sin fallas, pues es imposible. Existe un margen de error, siempre va a existir un margen de error. Es lo que comentaba, estamos condenados por el lenguaje esconde fallas, de percepción de las personas que crean las palabras, de cómo lo utilizamos, de cómo lo entendemos. Entonces, en la pregunta engloba la respuesta, pero creo que una herramienta para contrarrestar esto es, bueno, estudiemos otras áreas otras áreas de la ciencia, ¿no? Dejemos no solamente la ingeniería, estudiemos filosofía, porque creo lo que creo, quién soy, porque es importante lo que estoy haciendo, qué repercusiones tiene, cuáles son mis conceptos del bien y el mal, estoy alienado a mi trabajo. Estas preguntas importantes que surgen del pensamiento crítico y no solo esconderte o aislarte en un tema técnico, porque vas a estar incompleto. Y entre más áreas del conocimiento conozcas o profundices, pues mayor va a ser tu comprensión y más amplia y más completa, ¿no? Y también el tema de, entre más palabras sepas, estoy seguro que ideas más amplias y soluciones mejores tendremos. Claro, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente dice, ¿sería una solución que la lengua castellana se transforme y adopte nuevos lenguajes más complejos dentro del vocabulario para poder enriquecerse y ser más ideográfica? Digo, es una teoría, ¿no? Si me preguntas, yo creo que la practicidad
es una parte del lenguaje, el tratar de entender, no esconderte la intelectualidad. Yo aquí puedo hablarte de tecnicismos y no me vas a entender y tal vez yo me equivoque en lo que estoy diciendo, tal vez ni siquiera yo entienda lo que voy a decir. El tema es avanzar todos juntos y es parte de lo que busca lectores, de eliminar la brecha de desigualdad o de acceso al conocimiento, entendiéndose como acceso a palabras nuevas, a entender conceptos elevados, porque solamente, como comentaba, ¿de qué te sirve ser el hombre más intelectual del mundo y conocer las 100,000 palabras que hay en el español si el 99.9% de las personas con las que te comuniques no te van a entender? Y el lenguaje es para comunicarnos, ¿no? Entonces, es un tema filosófico. No creo yo en lo que comentaba, ¿no? En que un idioma es mejor que otro, que tenemos que cambiar el idioma. Es lo que comentaba también, o sea, depende mucho de la región en donde estás, del clima, de la adopción de palabras, pero creo que es importante, y gracias por recordar, que no dejemos el lenguaje a los lingüistas. Inventemos palabras, obviamente, con un poco de conocimiento detrás, inventemos palabras, inventemos Audaci. ¿Cuál va a ser nuestra palabra para Audaci? ¿No? Es un tema muy importante y al crear nuevas palabras que definan conceptos del día a día, vamos a poder tener una mejor nitidez de nuestro entendimiento como mexicanos, como hispanoparlantes del mundo, ¿no? No tengamos miedo, entrémosle al tema, ¿no? Creo que por ahí va también. De acuerdo, gracias. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿cuáles son algunos libros que más ha disfrutado o lo han marcado y por qué? Yo creo que sin duda son dos. Uno es Caballo de Troya, de J.J. Benítez. Es un libro que si bien es una ficción realística, ¿no? Habla conceptos como los quarks. Entonces fue mi primer acercamiento al tema de física cuántica y, no sé, en las ciencias y mi acercamiento a otros campos de estudio. Y también pues lo interesante y la forma de redacción y de contar historias de J.J. Benítez, así como el libro de Massimo Manfredi que se llama El Hijo del Sueño, que es la historia de Alejandro Magno, un personaje que admiro mucho y que ese libro pues es un historiador, ¿no? Es basado en relatos que se cuentan y uno de ellos que me dejó muy marcado es cuando Alejandro acompaña a Filipo, su padre, el rey de Macedonia, a las minas de Macedonia para que conociera la realidad del reino y que no solamente estuviera escondido en el palacio detrás de las murallas sin conocer qué es realmente Macedonia. Entonces entran a las minas y ve cómo mientras van recorriéndolas, ve cadáveres de niños, de adultos, y Alejandro empieza a llorar y le pregunta a su padre de que, pero padre, ¿qué pecado han cometido estas personas? Y Filipo le contesta, ninguno sino el de haber nacido, ¿no? Entonces te habla mucho de que hay muchas falsas creencias ahora de por qué las cosas son como son y de que si le echas ganas vas a salir adelante y que si le echas ganas vas a ser la persona más exitosa del mundo, ¿no? Creo que hay que revisitar esos conceptos también y tenemos una responsabilidad intelectual de redefinirlos y de aportar oportunidades a todos por igual. Muy bien, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la última pregunta que teníamos. Gracias por tus respuestas y por tu presentación. Te doy la palabra una vez más por si tienes comentarios finales o de conclusión. No, únicamente muchas gracias en verdad por el tiempo, gracias por las palabras. Es un tema que me apasiona, que podemos profundizar. La persona que guste está en nuestras redes, nuestro método de contacto y será un placer tanto tenerlos, ojalá, como patrocinadores o como adoptadores de los módulos, así como en nuestra plataforma digital. Los esperamos para poder brindarles nuestro servicio. Muy bien, muchísimas gracias. Le doy la palabra también a Daniel Ortiz para que también nos dé sus comentarios finales. Gracias, Anita. Alexis, muchísimas gracias por estos comentarios, por esta plática. Considero súper importante todo lo que mencionaste y sobre todo las preguntas del público para entender y poder diferenciar el qué es buena comunicación y cómo lograr esa comunicación a través de una buena lectura.
Ojalá tu proyecto salga adelante y obviamente nosotros como clúster nos ponemos obviamente a tu disposición para poder apoyarte. Y al público en general, de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad todos los jueves. Y Anita, excelente apoyo, muchísimas gracias. Y pues me despido en nombre de mi presidente Tomás Ibaja, deseándole a todos una muy buena semana. Anita, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos por conectarse. Los invitamos todos los jueves a las 8 de la mañana en horario de Baja California a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Muchas gracias.